los citamos. Profetas mayores. Profetas mayores tenemos, bueno, realmente son 4, pero tenemos uno entre los profetas mayores, uno más, un escrito más. Así que recordemos los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Ahora vamos a 12 profetas menores. Los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 12 profetas menores. Dijimos que los profetas menores se llaman menores no porque sean más chiquitos, no porque sean menos importantes, no son profetas menores porque son menores que los mayores, ¿verdad? Son menores porque la extensión de sus libros, ¿verdad? No es tanto como la extensión de los profetas mayores. Es decir, tenemos nosotros al profeta Jeremías, ahora tenemos Ezequiel, miremos lo extenso de sus escritos. Isaías, lo extenso de esa profecía. En comparación al libro de Jonás, ¿verdad? Vemos que Isaías es mayor y Jonás es menor. Entonces, los profetas menores, 12, estos fueron escritos que tenemos nosotros, que fueron recopilados. Probablemente estos profetas escriben sus libros y un profeta después recopila, probablemente fue Malaquías, recopila todos estos escritos, ¿verdad? Y al recopilar todos estos escritos, son entregados estos escritos para el tiempo post-exílico, es decir, después de que regresan ellos del cautiverio. Entonces, la generación que escucha o la generación que lee, aquí lo tenemos. La tecnología es buena cuando funciona, ¿eh? La generación que escucha o que lee acerca de acerca de estos profetas menores es la generación post-exílica, ¿verdad? Así que ellos están escuchando. Y es inconfundible el mensaje, especialmente de estos profetas. El mensaje es: Israel ha fallado. Israel es pecador. Va a venir, fíjese, estamos hablando a nivel general de los profetas. Va a venir el día de Jehová. Van a ser purificados. Y después de ser purificados, el Señor los va a restaurar y el final va a llegar. El tema general en los profetas: Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso, su mensaje no cambia. Y ahora tenemos nosotros a Jonás, que Jonás, el libro de Jonás, no es un libro donde Jonás da una profecía en sí, ¿verdad? No es que vino palabra de Dios a Jonás y ahora el mensaje de Jonás es No. Más lo que vemos nosotros en Jonás es un relato en la vida de Jonás, algo que pasó específicamente en la vida de Jonás. Y eso es lo que estamos viendo, es una narrativa. Y como hemos estado viendo la narrativa, ya la vimos con Ruth, ¿verdad? ¿Cómo vemos nosotros la narrativa? Bueno, tenemos que verla en escenas, porque así se desarrolla. Característica de la narrativa: personajes. Característica de la narrativa: diálogo. Característica de la narrativa: escenas. Característica de la narrativa: tiempos. Característica de la narrativa: un escenario, un conflicto, un clímax, una resolución y un nuevo escenario. Eso es característica de la narrativa. Y ahorita, como estamos viendo la narrativa, vamos a recordar que Jonás podemos dividirlo en dos partes: el acto 1 y el acto 2. El acto 1 es el capítulo 1 y 2. El acto 2 es el capítulo 3 y 4. Estamos ahorita en el acto 1 y hemos visto ya la escena 1. Y la escena 1 realmente la vemos en los primeros 3 versículos. Y lo primero que vemos nosotros en la escena 1 es la narrativa de la rebelión.
Esa es la primera escena, la narrativa de la rebelión. Y dijimos que la rebelión se da cuando se nos olvida que Dios es soberano y nosotros no, ¿verdad? Otra vez, hago un repaso rápido, solo lo voy a mencionar en el bosquejo, ¿verdad? Vimos su mandato soberano, vimos su mandato puntual, vimos que su mandato tiene un costo, vimos que su mandato es bueno porque trae gracia. Pero no solamente eso, sino que vimos que en el verso 3 nos muestra que la rebelión se da cuando resolvemos pecar contra Dios. Esa es la narrativa de la rebelión. La rebelión se da cuando se nos olvida que Dios es soberano. Y la rebelión se da cuando resolvemos pecar contra Dios. Pero lo segundo que vimos, o la segunda escena, fue la narrativa de la disciplina, o es la narrativa de la disciplina. Y esta es la sección tal vez más larga. Ahorita, ¿qué vamos a ver? Y va de los versos 4 al verso 16. Y el punto central de la narrativa de la disciplina se va a dar en el verso 9 y en el verso 10. Voy a darles más adelante, cuando estemos terminando esto, le voy a dar la manera como el autor lo pone, para que vean que es una estructura, tiene una estructura lógica acá. Y lo que vemos realmente en el verso 9 y en el verso 10 es una confesión de Jonás. Verso 9 dice: y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Estamos ahora entonces en esta narrativa de la disciplina. Y lo primero que comenzamos a ver es que Dios disciplina porque Él es omnipotente. Y vimos esa omnipotencia cuando el Señor arroja, usa su poder, todo su poder, porque somos rebeldes. Dios usa su poder porque el pecado entumece nuestra percepción espiritual. Y usa todo su poder porque tiene gracia para con nosotros. Quizás, ruégale a Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros. Y lo que vimos el domingo pasado en esta narrativa de la disciplina es que Dios disciplina porque no te va a dejar huir lejos. Dios disciplina porque no te va a dejar huir lejos. Y lo primero que vimos fue que Dios no te va a dejar huir escapando de su mano providencial. Es decir, Dios movió todo. Dios en su providencia controla la naturaleza y en su providencia controla cada cosa que sucede en nuestras vidas. Eso fue lo último que vimos. Para que ahora veamos, en segundo lugar, cómo no podemos huir escapando de nuestro pecado delante de Dios. En primer lugar, Dios no te va a dejar huir escapando de su mano providencial. En segundo lugar, Dios no te va a dejar huir escapando de tu pecado. Dios no te va a dejar huir escapando de tu pecado. Y quiero que me acompañen a el libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. En el verso, vamos a comenzar en el verso 18. Josué, capítulo 6. Miremos el verso 18. Una historia, acá un relato. Dice el relato acá, para resumirlo, este es el relato de la toma de Jericó. Y en la toma de Jericó, ¿se acuerdan ustedes? Josué introduce ahora al pueblo a la tierra prometida. Josué tiene la misión de poder guiar al pueblo para que el pueblo ahora conquiste la tierra. Y en esta conquista que Dios ya les había prometido que se las iba a dar, Dios les prometió que les iba a dar la tierra. En esta conquista, Josué tenía que llevar al pueblo a que pudiera obedecer lo que el Señor les había mandado. Y el Señor les iba a dar la victoria si ellos eran obedientes. La primera ciudad que se toma es una ciudad que, fíjense que en la planicie, mientras ellos estaban antes de cruzar el Jordán, estaba Jericó. Y Jericó podía ver al pueblo reunido. Y Jericó sabía lo que venía. Y cuando el Señor les da a Israel Jericó de manera sobrenatural,
Todas las naciones tienen miedo. Oh, perdón, todas las naciones. Todos los pueblos ahí tienen miedo. Después de que habían capturado Jericó, que era sus murallas, imposible. Nosotros, ¿se acuerdan los espías? Nosotros somos pequeñitos en comparación a... Es imposible. Y el Señor se los dio. Pero, miren lo que dice en el capítulo 6, en el verso 18. Pero vosotros, instrucción del Señor, guardaos del anatema. Verso 18. No toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Verso 19. Mas toda plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esta es la instrucción que el Señor les da. Dios ordena que Jericó fuera destruida en su totalidad. Juicio divino. Y les hace esta advertencia: no vayan a agarrar nada, no se queden con nada. Por mucho que les llamen, no se queden con nada. No toquen nada de eso. Sin embargo, siendo esto una advertencia clara a Israel, hubo una persona que se llenó de avaricia, ¿sí o no? ¿Quién fue esta persona? ¿Recordamos? Acán. Miremos ahora el capítulo 7. Veamos desde el verso 21. En el capítulo 7, en el verso 21, está como la confesión de Acán. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué dice ahí? Codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Saben qué es lo que había pasado acá? El Señor, después de la conquista de Jericó, y que les había dicho, no, nadie va a tomar nada de esto, Acán viene, peca, toma, de acuerdo a lo que vemos acá, y la segunda ciudad que iban a conquistar es la ciudad de Ai. En la ciudad de Ai, ahora ellos no tenían que utilizar tantas personas. La ciudad de Ai era facilito. Era como ganarle a la selección de Honduras. Perdón, tenía que decir eso. Era facilito. Era facilito poder conquistar Ai. Ya se había conquistado lo más grande, ahora esto iba a ser pan comido. Sin embargo, algo sucedió. No fue fácil de capturar. De hecho, los israelitas reducen las personas que iban a ir a pelear ahí en contra de Ai, y los israelitas tuvieron que salir huyendo de estas personas. No fue para ellos fácil capturarlos. Y Josué viene y le dice al Señor: no entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Tenía que ser algo fácil. ¿Por qué no fue fácil? El Señor le dice en el capítulo 7, miren el verso 11 y 12. Y Jehová le dijo, empecemos del 10. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema, el anatema de en medio de vosotros. El Señor claramente le dijo: no voy a estar con ustedes. Esto es disciplina lo que les está pasando. El pecado entonces tenía que ser expuesto porque el Señor lo muestra. Tenía que haber confesión y arrepentimiento, porque la mano del Señor no iba a estar con ellos si no se daba nada de esto. ¿Cuántos pecaron, hermanos? ¿Cuántos pecaron? Uno. ¿Y quién estaba pagando la cuenta? Todos. Un israelita pecó y todo Israel estaba sufriendo las consecuencias. Dios le dijo a Josué qué es lo que tenía que hacer. Eso lo vemos en el verso 16. Josué pues
levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Acá lo que sucede es que vemos que se reúne Israel y se echan suertes. Eso es lo que está pasando acá. Y dice, y fue tomada la tribu de Judá, la suerte cayó sobre la tribu de Judá. Haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera. Y haciendo luego acercar la familia de los Zera, por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora está confesando. Ahora que leímos su confesión, miremos el verso 22, las consecuencias. Y Josué envió mensajeros, los cuales fueron recorriendo la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él. Qué lindo, acá fue tranquilo, acá ya confesé, ya se va a acabar esto. Me recuerda a mis hijos. Bueno, ¿por qué le voy a echar? Me recuerda a mí también. O nos recuerda muchas veces las actitudes de nosotros. Que muchas veces cuando somos descubiertos, ¿qué es lo que hacemos? Confesamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar las consecuencias. Y vemos nosotros qué es lo que pasa con Acán. Tomaron a Acán, estamos en el verso 24, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijeron a Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto se llama aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Esa fue la ejecución. Dios juzgó a la familia completa por causa de Acán. Dios les estaba dando a ellos una tierra. Este juicio severo tenía que servirles como una advertencia. Sean fieles a Dios. Por eso los mandó a levantar un memorial, para que todos recordaran. Dios dice, yo obedezco. Dios manda, yo obedezco. Sean fieles a Dios. Ahora podemos imaginarnos la cara arrugada de Jonás. Cuando estaban, yo no sé. ¿Se imaginan ¿se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Las dos cámaras. Una cámara con los marineros y una cámara enfocando a Jonás. Porque Jonás sabía que la suerte iba a caer sobre él. Y acuérdense lo que estamos viendo ahorita. Dios te disciplina porque no te va a dejar huir lejos, no te va a dejar huir escapando de su mano providencial, y no te va a dejar huir escapando de tu pecado. No podemos huir de nuestro pecado. Jonás no iba a huir de su pecado. ¿Se imaginan las suertes tiradas? Jonás sabía, arruga su cara. Pero hay algo importante que vamos a ver nosotros acá. Que Jonás no se defiende. Jonás no se defiende porque sabía que lo habían atrapado. Lo habían atrapado. Con las manos, como dicen, en la masa. No sé de dónde viene ese dicho. Con las manos en la masa. Lo habían capturado. No puede huir de su pecado. Le pregunto cómo hubiéramos reaccionado nosotros. O cómo reaccionamos muchas veces nosotros cuando nos agarran con las manos en la masa. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tirado
las suertes y la suerte hubiera caído sobre nosotros. Pues si hubiera sido yo le hubiera dicho, volver a tirar. Volverle a tirar. Seguro que porque como el mar se está moviendo, todo esto está agitado, el dado... No, vuélvanle a tirar. Vuélvanle a tirar. No, yo creo que esos dados están malos. No tienen dados nuevos. Yo hubiera tratado de buscar excusas. Y poner excusas aun cuando la suerte hubiera caído sobre mí. O tal vez nos hubiéramos hecho los locos. Jonás sabía que Dios estaba detrás de todo esto y no podía escapar. Era imposible que Jonás escapara, porque Dios no lo iba a dejar huir de su pecado. No puedes huir de tu pecado. En primer lugar, porque tu pecado te va a hallar. Esto lo tenemos ahí, así que pueden anotarlo. Y vas a ser confrontado. Tu pecado te va a hallar. No puedes huir, porque tu pecado te va a hallar y vas a ser confrontado. Eso es justo lo que vemos nosotros ahora acá en Jonás. Miremos el verso 8. Después de que ellos echaron suerte y si la suerte cayó sobre Jonás, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora. Su pecado va a ser confrontado. Decláranos ahora. Y le hacen le disparan esta serie de preguntas. Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Le dan toda esta serie de preguntas porque están desesperados. No querían ellos equivocarse. Los marineros sabían que esta tormenta no era normal. Sabían que algún Dios tenía que estar detrás de todo esto. Y por eso es que ahora confrontan a aquel sobre el cual habían caído las suertes. Hermanos, este es un principio universal. No nos equivoquemos. Principio universal que vemos acá. Principio universal. El pecado no nos va a afectar solamente a nosotros. Un principio universal. El pecado no nos va a afectar solamente a nosotros. ¿Se acuerdan en el segundo libro de Samuel, capítulo 24? Que David levantó un censo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y este censo era solamente para saber cuánto tenía él, ¿no? Para llenarse de orgullo. Y levante ese censo en contra del Señor, porque tenía que depender del Señor. Levante este censo. ¿Y qué es lo que pasa con el Señor? Se desagrada. Se desagrada el Señor. ¿Saben cuántas personas murieron ahí? 70,000 personas murieron. ¿Por el pecado de quién? De David. No nos engañemos. El pecado no nos va a afectar a nosotros solamente. Padres, nuestros pecados van a afectar a nuestros hijos. Póngale la firma. Hijos, sus pecados van a afectar a sus padres. Póngale la firma. Esposos, nuestros pecados van a afectar a nuestras esposas. Póngale la firma. Esposas, sus pecados van a afectar a sus esposos. Suegras, también para las suegras. Que el Señor las bendiga. Nadie se puede escapar. Iglesia Bíblica La Roca. Creyentes de esta iglesia local. Sus pecados van a afectar a su familia de la fe. ¿Ustedes creen que sus pecados, mi pecado, nos va a afectar solamente a nosotros? No. Principio universal. El pecado nunca nos va a afectar solamente a nosotros.
Así que nosotros como creyentes, nuestro pecado va a afectar a la congregación, a los miembros de la iglesia, a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad. Dios lo sabe. Dios conoce tu pecado y Dios va a confrontar tu pecado. Cuando Dios revela y confronta nuestro pecado, el verdadero Hijo de Dios debe reconocerlo como tal. Aquí fue confrontado Jonás. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Realmente eres tú sobre el que ha caído esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? No puedes huir, pues tu pecado te va a hallar y vas a ser confrontado. Eso es lo primero. Miren qué rápido vamos. Ya vamos a terminar. Lo segundo, no puedes huir. Tu pecado te va a hallar y debes reconocerlo como tal. Así que vas a ser confrontado. El pecado, hermano, no podemos huir. El pecado nos va a hallar. Vamos a ser confrontados. El pecado nos va a hallar. Tenemos que reconocer el pecado como tal. Inmediatamente después de ser descubierto, Jonás sabía que no tenía dónde huir. Y como le dije, esta es la parte central del relato. ¿O se imaginan ustedes a Jonás acá, en medio de todo esto, diciéndole: bueno, ¿y ustedes por qué me están juzgando a mí? Si ustedes son unos paganos, ¿por qué me están juzgando? Ahora se ha convertido en tremendos legalistas. De repente ahora ustedes, ¿por qué me hacen preguntas ustedes a mí? Yo debería de hacerle preguntas. Bueno, Jonás, así es. Pero es interesante acá, porque Jonás estaba consciente de su desobediencia. Repito esto, Jonás estaba, ¿qué dijimos? Consciente de su... ¿Y quieren que les diga una cosa? Nosotros también estamos conscientes de nuestra desobediencia. ¿Sí o no? Yo sé cuando yo he pecado. Ustedes saben cuando ustedes han pecado. Ustedes saben cuando han deshonrado el nombre del Señor. Saben lo que está ahí en su corazón. Gracias al Señor, muchas veces Gaby viene y confronta mi pecado. Gracias al Señor por las cosas. Muchas veces soy bien orgulloso y resisto esa confrontación. Por eso les dije, esto es un espejo. Resisto esa confrontación y empiezo a poner excusas. Empiezo a decir: sí, tenés razón, pero, ¿verdad? Porque tenemos eso mismo dentro de nosotros. Tenemos que reconocer nuestro pecado. No tenemos que estar inventando excusas. No somos ignorantes de nuestra desobediencia. Así como Jonás no era ignorante de su desobediencia. Dentro de nuestro corazón sabemos cuando hemos mentido. Dentro de nuestro corazón sabemos cuando hemos tenido falta de contentamiento. Dentro de nuestro corazón sabemos cuando hemos tenido un pensamiento en contra de alguien. Dentro de nuestro corazón sabemos cuando estamos desanimados y no queremos hacer nada. No, casi quiero estar. No me quiero quitar este desánimo. Así voy a permanecer. Me gusta la autocomiseración. Dentro de mi corazón sé cuando he sido orgulloso. Dentro de mi corazón sé cuando he lujuriado. Dentro de mi corazón sé cuando he gritado. Bueno, y la gente sabe cuando he gritado. Dentro de nuestro corazón sabemos, no somos ignorantes. Por favor, no nos engañemos. Jonás lo sabía, ustedes y yo lo sabemos. Yo sé que no tenía que hacer eso, pero... ¿verdad? Yo sé que no tenía que decir eso, pero... yo sé que no... ay, pastor, yo sé que no es creyente, pero... solo fijémonos la cantidad de peros que le ponemos a nuestra rebeldía y desobediencia. Solo fijémonos en la cantidad de peros que ponen nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Sí, papá, pero... wow, así somos igualitos nosotros. Jonás no ofreció ningún pero. Y comienza a responder a sus preguntas. Y en el verso 9, él le respondió
a toda esa pregunta que le hacen en el verso 8. Ahora él le responde y le dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Wow! Miren, se lo repito otra vez. Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Ahí tenemos que ponerle entre paréntesis: ¿de verdad? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Juan Calvino escribe sobre esto específicamente. Si queremos que Dios apruebe nuestro arrepentimiento, no busquemos evasivas como lo sucede con la mayor parte de las veces. No atenuemos nuestro pecado, sino por medio de una confesión abierta, testifiquemos delante del mundo entero lo que hemos merecido. Acá lo que empezamos a ver es que Jonás sí comienza a reconocer, pero realmente al final todavía no vemos un corazón arrepentido. Jonás había ocultado su identidad. Los marineros no sabían cuál era su identidad. Los marineros no sabían cuál era su ocupación. Los marineros no sabían quién era su Dios. Y Jonás fue despertado por esta tormenta para que pudiera llevar ese mensaje. El mensaje de Jonás, como lo vamos a ver más adelante, era una acusación al pueblo de Israel. Lo que vemos nosotros en Jonás, el Señor está acusando a Israel. Israel tenía que ser luz a las naciones, ¿sí o no? Y así como Jonás, Israel había fallado. Israel tenía que arrepentirse, ¿sí o no? Pero la ironía acá es que mandándole Dios a profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, no se arrepiente Israel. No se arrepiente su pueblo escogido. Pero un pueblo pagano, que llegó un profeta, como lo vamos a ver en el capítulo 3, un profeta llega. Y probablemente el profeta, probablemente Jonás, si nos estamos adelantando, probablemente Jonás, cuando va con el mensaje es: bueno, Dios los va a matar, me imagino que ustedes no quieren arrepentirse, nos vemos. Y de hecho la gente le dice: si no queremos arrepentir. Yo sabía que iba a pasar. Dios los iba a perdonar porque se iban a arrepentir. Israel no se arrepintió, profeta tras profeta. Y estos paganos se arrepintieron con este profeta rebelde. Así que era una exhortación a Israel este mensaje de Jonás. Y dice Jonás: yo soy hebreo. Es decir, se identifica como un israelita. Significa, por lo tanto, si es un israelita, si es un hebreo, y Yahweh es el Dios de los hebreos, significa que Jonás era adorador de Yahweh. Era adorador de Yahweh. Y ahora dice: y temo a Yahweh. Y utiliza el nombre del pacto. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Era un adorador o temeroso supuestamente de Yahweh. Pero era una contradicción lo que estaba diciendo, porque no se miraba como temeroso de Yahweh. Este que era el creador de los cielos y la tierra. Me encanta el Salmo 95, en el verso 5, no lo busquen, yo se lo leo. Dice: suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Ahora estos que habían escuchado quién es Jonás, que era un hebreo, y en sus mentes, fíjense, en sus mentes los paganos tenían la idea de dioses territoriales. Es decir, los paganos hablaban de los dioses de Egipto, los paganos hablaban de los dioses de Babilonia, los paganos hablaban de los dioses de Fenicia, los paganos hablaban del Dios de Israel. Sí. ¿A dónde estaban? En el mar. Iban rumbo a Tarsis.
¿qué nos importa el Dios de Israel? Porque el Dios de Israel solo tiene jurisdicción en Israel. Pero ahora Jonás les dice, yo soy temeroso de Yahweh, el Señor que hizo los cielos, el mar y la tierra. Y ahora cuando ellos escuchan esto, se dan cuenta que este es el Dios verdadero. Este es el creador de todo. Se dan cuenta que este es el soberano de todo. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, él sabía quién era. Jonás sabía que Dios lo había llamado. Ahora se los estaba diciendo a ellos. Y es justo como si dijera, ustedes y yo hoy soy cristiano y sé que no debería estar haciendo esto. Conozco la voluntad de Dios y sé que es desobediencia. No hay excusas. Sin embargo, utilizamos nosotros los peros después de la confesión. Jonás les dice claramente que él sabe por qué los está azotando la tormenta. Jonás les dice claramente por qué se han levantado las olas. Jonás les dice claramente por qué está todo este viento. Yo sé quién es Yahweh. Él es el soberano, Dios creador del cielo y la tierra. Y como resultado de esta confesión, ¿qué es lo que pasa con la gente? Como resultado de esto, cuando él dice que es temeroso del Señor, miren el verso 10, aquellos hombres temieron sobremanera. Hermanos, qué increíble, porque esto, atención, es un contraste. Jonás recitó su credo. Sí. Jonás dijo quién era. Ustedes pueden recitarme todos los credos que quieran. Pueden darme todas las confesiones que quieran. Pueden saberse todos los versos de memoria que quieran. Y a la vez mostrar irrespeto e indiferencia por los mandatos de Dios. ¿Sí o no? Hay gente que bum, 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 y a la vez total indiferencia o total irrespeto con los mandatos de Dios. Jonás sabía quién era, sabía su identidad, sabía de dónde venía, sabía quién es el Dios al que él decía temer. Pero parece una burla. No parece que estás temiendo a Dios. Y al decir esta confesión, la reacción de los paganos es que ellos temieron, no como Jonás, temieron sobremanera, temieron con gran temor. ¿Por qué? Porque pensaron probablemente, ahora sí estamos condenados, ahora sí no tenemos escapatoria. Se habían temido en el verso 5 y empezaron a arrojar todo, ahora temieron sobremanera. ¿Se acuerdan Marcos 4? Lo leímos Marcos 4, cuando los discípulos estaban preocupados con el Señor durmiendo ahí en la popa. Estaban preocupados. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor viene y reprende el viento. Calla, enmudece. Y ahora, ¿qué dicen los discípulos? ¿Ellos qué? Temieron con gran temor. Realmente estaban con miedo. Lo mismo sucede acá. Ahora sí ya sabemos quién es el Dios que está detrás de esta tormenta. El creador de los cielos y la tierra los lleva a ver lo frágil y endeble que era su humanidad ante ese poder. Ahora, ellos temieron con gran temor, sorprendidos de que este hombre estuviera huyendo de Dios. Qué ironía esta realmente. Es una ironía. Estos hombres tuvieron temor, asombro y respeto por Dios. Claro que sí. Era el Dios que no conocían. Sin embargo, Jonás realmente no tuvo ni temor, ni asombro, ni respeto por Dios, el Dios que él sí conocía. Y esto pasa muchas veces con nosotros los creyentes, cuando hasta los incrédulos nos dicen cómo deberíamos de vivir, ¿sí o no?
A veces que los incrédulos dicen, uy, y usted no es evangelio. Y usted no es aleluya. Uy, esas palabras, uy, yo creo que usted no hacía esas palabras. Hasta cuando ya un incrédulo viene y te dice cómo se supone que debes de vivir, estamos en aprietos, hermanos. Temieron sobremanera. Temieron literalmente, con gran temor. Seguro que los marineros habían oído del Dios de los hebreos, ¿sí o no? Seguro que habían oído. ¿Quieres que te cuente algo? Ese Dios de los hebreos abrió el mar rojo. Ese Dios de los hebreos llevó plagas a Egipto. Ese Dios de los hebreos los liberó de Egipto. Ese Dios de los hebreos los cuidó y les daba maná, parece, 40 años en el desierto. Ese Dios de los hebreos hizo que conquistaran la tierra. Ese Dios de los hebreos tiene que ser un Dios poderoso. Y ahora ellos estaban conociendo por primera mano, de primera mano, a este Dios de los hebreos. Muchas veces, hermanos, muchas veces, y voy a usar un juego de palabras acá, muchas veces Dios utiliza a los no temerosos de Dios para enseñarle a un temeroso de Dios a cómo temer a Dios. Se lo repito. Muchas veces Dios utiliza a los no temerosos de Dios para enseñarle a un temeroso de Dios cómo temer a Dios. Porque parece ser que tenemos nosotros poco temor de Dios. ¿Sabe por qué el mundo no teme a Dios? Porque no ve el temor de Dios en la iglesia. Qué exhortación la que nosotros tenemos acá. ¿Y qué fue lo que le continúan diciendo ellos? Continuamos viendo el verso 10. Ellos temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Pero qué te pasa, Jonás? ¿Por qué estás huyendo de la presencia de este Dios, que es el Dios verdadero? Cielo, mar y tierra. No puedes huir de Dios, porque tu pecado te va a encontrar. No podemos huir de Dios, porque nuestro pecado nos va a encontrar. Esa es la realidad. No podemos huir de Dios, porque al ser confrontados con el pecado, el Señor nos está recordando que Él ahí está. Y tenemos que confesar este pecado. Ellos sabían, dice el texto, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Ahí se lo está resumiéndonos todo lo que había dicho Jonás. Él se los había declarado. Hebreos 12 nos recuerda que Dios no nos va a permitir permanecer en nuestro pecado, ¿verdad que sí? Hebreos 12 nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. La pregunta es, ¿estamos viviendo en un estado de rebeldía a la voluntad de Dios? ¿El Señor nos ha confrontado con nuestro pecado? Porque si no estamos recibiendo nosotros la disciplina de Dios, deberíamos de preocuparnos. Si estamos viviendo en un estado de rebeldía constante y no vemos la mano amorosamente disciplinadora de Dios sobre nuestras vidas, yo me preocuparía. Porque la Biblia dice que ningún padre deja a su hijo sin disciplina. Y si a ustedes se les deja sin la disciplina, entonces considérense bastardos y no hijos. Eso es serio. Y pienso en mi propia vida.
Veo la mano amorosa, disciplinadora de Dios en mi vida. ¿Ven ustedes la mano amorosa y disciplinadora de Dios en sus vidas? Honestamente, hermanos. ¿Barcos para Tarsis? Vamos a hallar muchos. Dios no te va a dejar ir a Tarsis. Dios no te va a dejar ir a Tarsis. Va a enviar su arma escogida para tratar con su siervo escogido. Porque al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Nos ofende cuando Dios señala nuestro pecado, hermanos. Nos ofende cuando Dios señala nuestro pecado por medio de otros. ¡Ja! ¡Wow! ¿Cierto o no que tenemos pláticas pendientes? ¿Verdad que sí? Probablemente alguien tenga una plática pendiente con ustedes. Ojalá que sea en amor para señalar su pecado. Pero aun y cuando la persona no lo diga en amor, aún así, tenemos que verlo a través de los lentes de la palabra. Es la manera como el Señor utiliza a una persona para despertarnos de nuestro sueño. El Señor, hermano, va a usar varios medios para mostrarnos nuestros pecados y uno de ellos va a ser a través de las personas. El llamado ahora a cada uno de nosotros es a reconocerlo y arrepentirnos. Jonás todavía no se había arrepentido. Jonás solo estaba reconociendo su responsabilidad. No se había arrepentido. Ya lo vamos a ver. No se había arrepentido. Solo estaba reconociendo su responsabilidad. Porque sabía que la mano providencial de Dios estaba detrás de todo esto. Tan pronto la tripulación supo el quién, quiso saber el qué y el por qué de lo que estaba pasando. Y Jonás le responde sin poner excusas. Y ellos supieron que él estaba huyendo del soberano creador del cielo, la tierra y el mar. ¿Qué podemos aprender a través de esto hoy? Una de las cosas dentro de las lecciones que podemos aprender es que nunca vamos a huir de Dios. No vamos a poder huir del Señor. Y Señor nos deja claro que el pecado en el que estemos finalmente nos va a encontrar y va a confrontar nuestros pecados por medio de otras personas y nos va a disciplinar para que lo reconozcamos y nos va a disciplinar para que el mundo sepa que Él es Dios. Recuerden que el que encubre su pecado, el Señor, adivinen qué hace, lo descubre. Pero el que descubre su pecado, ¿saben qué es lo que hace el Señor? Lo cubre. No somos ignorantes. Confesemos nuestro pecado. Orgullo, mentira, injuria, impaciencia, enojo, falta de contentamiento, falta de gratitud, falta de amor, falta de perdón, resentimiento, palabras ásperas. No nos podemos engañar. Dios en su disciplina, ¿sabe qué va a hacer? Quitarnos la máscara. Para que veamos
quiénes realmente somos. No se olviden, nunca pensemos que nuestro pecado nos va a afectar solamente a nosotros. Asegúrense que no haya nada de Jonás o de Acán en sus vidas. Pídanle al Señor que examine sus almas. Atiendan el llamado para arrepentirse cuando son examinados. Spurgeon dijo: he aprendido a besar la ola que me estrella contra la roca de los siglos. Qué buena es esa ola que nos estrella y nos confronta para que no sigamos iguales. Esta semana escuchamos la noticia terrible, ¿verdad?, del naufragio de 2 embarcaciones. No sé, tal vez estoy equivocado, pero yo no había escuchado algo así antes. Algo así tan dramático. Es uno de los relatos de una de las personas, creo que era el capitán de una de las embarcaciones. ¿Se imaginan esto? Esto pasa de noche. En uno de los periódicos decía que el mar se lo había tragado. Resulta que se da vuelta el barco. Un barco que tenía capacidad para 30 personas y tenía como 60 personas. Varios de estos dormidos, si no es que la mayoría. El barco se da vuelta en medio del mar. No se mira nada porque es de noche. Unos barcos sobrecargados. Y los relatos de la autopsia de uno de estos muestra la evidencia de cómo trató de luchar por encontrar la salida. Porque de noche no se podía saber para dónde agarrar. Indudablemente, lo que pasó en ese mar, para los que vivieron, sobrevivieron, va a ser una pesadilla por el resto de sus vidas. Utilizó el Señor eso para llamar su atención. Así como lo utilizó con Jonás para llamar la atención. Qué increíble que los marineros pudieron vivir y que Jonás pudo vivir. Dios no había terminado con Jonás. Dios estaba mostrando, como lo vemos en el verso 10, que Jonás huía. Dios lo estaba persiguiendo. Porque su gracia corre más rápido, su misericordia corre más rápido, su amor corre más rápido. Nunca vamos a poder huir de Dios. Ustedes saben lo que está pasando en sus vidas. Y Dios los ha traído acá para confrontarlos con su palabra, para que reconozcan su pecado, para que se arrepientan y lo dejen y den gloria a Dios. Que el Señor pueda traer arrepentimiento a nuestros corazones, hermanos. Para que podamos vivir de una manera que
sea consistente con lo que profesamos. ¿Somos temerosos de Dios? Vivamos temiendo al Señor. Asombro, respeto y temor. Que sea la característica de nuestros vidas. Gracias.